el señor Helmut Marko abandonaría la estructura de Red Bull para el 2026 o mucho antes, ya que lo está pensando según medios en el paddock y la prensa europea lo dan por hecho, y sus declaraciones de Helmut Marko que estaría pensando en salir de la estructura de Red Bull. Ahora, recordemos que este pertenece al mal llamado Clan Verstappen, donde influye Max Verstappen, su padre Jos Verstappen y Helmut Marko, que siempre fue un escudo para proteger a Max Verstappen. Ahora, con la salida de Helmut Marko, se desmorona el Clan Verstappen. Con esto y mucho más, empezamos. Hoy hablaremos de un hombre que es muy influyente en la Fórmula 1, porque marcó la era de Vettel y ahora la era de Verstappen. Helmut Marko, el consejero, el cazatalentos, el arquitecto del programa Red Bull Junior y también uno de los personajes más polémicos del paddock. Ahora sus propias declaraciones despertaron rumores de que podría dejar a Red Bull para este 2026. Pero lo verdaderamente importante es que esa salida pudiera reaccionar en cadena la salida también de Max Verstappen, algo mucho más grande. Así que el futuro de Max Verstappen pudiera estar en juego dentro de Red Bull para el 2026. Helmut Marko se ha ligado también en el contrato que posee Max Verstappen con la escudería Red Bull, de que si sale Helmut Marko de la estructura, Max Verstappen pudiera activar cláusulas que le darían la salida rápida de Verstappen de la estructura de Red Bull. Y obviamente que muchos equipos, incluidos Mercedes, Aston Martin y Ferrari, estarían detrás de Max Verstappen para contratarlo sin duda. Helmut Marko estudió leyes, estuvo involucrado en la parte hotelera y equipos de carrera, creó conexiones y poco a poco se convirtió en un referente del motorsport europeo, especialmente en las categorías junior, pero su destino cambiaría definitivamente cuando conoció a Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull. Mateschitz quería entrar al automovilismo de manera seria. Necesitaba a alguien que supiera identificar talento y construir un proyecto deportivo desde cero. Y el elegido, Helmut Marko. Y así nació el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, una fábrica de talentos que revolucionó a la F1 moderna. Helmut Marko fue quien creó esa estructura agresiva y competitiva y sobre todo exigente dentro de Red Bull. En Red Bull eres campeón o eres reemplazado. Helmut Marko ha sido vinculado en muchos años con la salida de muchos pilotos de la estructura de Red Bull, ya que no hay punto medio para él y él ha sido pieza fundamental en la estructura de reemplazar o cómo suben o cómo quedan los pilotos en el equipo A o en el equipo B. Así pues, Sebastian Vettel llega al programa, ganó con Toro Rosso y luego fue subido con Red Bull, que se convirtió en campeón. Daniel Ricciardo fue su joya australiana. Después Gasly, Sainz, Albon, Tsunoda, todos pasaron por su filtro, pero Max Verstappen fue su mayor obra. Marko no duda en despedir, promocionar o cambiar pilotos a mitad de temporada. Es duro, frío y directo y por eso genera polémica y cierto respeto. Helmut Marko es una persona que no tiene pelos en la lengua. Ha hecho comentarios racistas. En el 2023 dijo que Sergio Checo Pérez, por ser latinoamericano, no tenía la misma estabilidad mental que otros pilotos europeos. Esto generó un escándalo mundial y tuvo que pedir disculpas después formales. Críticas públicas a sus propios pilotos. Marko ha criticado públicamente el rendimiento de Gasly, Tsunoda, Albon, Lawson y entre muchos más, al mismo Checo Pérez, a veces con dureza, a veces hasta sin necesidad. Ha tenido choques internos dentro de la directiva. Hubo tensiones internas entre el área deportiva por el Laurin Maquis y la línea corporativa que lleva Marko con su conexión directa con Mateschitz. Pero la muerte de Mateschitz, la balanza cambió y Marko empezó a perder influencia, ya que
como Max Verstappen, Helmut Marko lo protegía políticamente dentro de la estructura de Red Bull y así poder manipular un poco dentro de la estructura para que las cosas fueran a su favor y no al segundo piloto. Entonces, esto ha traído como mucha confrontación. Recordemos lo que sucedió con Christian Horner, toda la polémica que se generó, donde el clan Verstappen atacó directamente a este señor por su actuación indebida. No se sabe aún, solamente que quedó un juicio y un arreglo. Entonces, más allá de todo esto, Helmut Marko siempre jugó un papel político importante dentro de la estructura de Red Bull para su protegido Max Verstappen. Red Bull estaría para el 2026 desintoxicando su estructura y sacando a este señor Helmut Marko por incendiario, por declaraciones racistas y por no temblar el pulso para la sustitución de sus pilotos en la influencia de ello mismo. Entonces, con la salida de Christian Horner y la llegada de Lauren Matthews, redefinieron toda la estructura, más corporativa, más organizada, menos dependiente de figuras históricas, más inclinada a un nuevo liderazgo. Esto dejó a Marko en una situación completamente nueva, fuera de su zona de poder histórico. Así se crea el escenario perfecto, porque sus declaraciones para el 2026 generan esta incertidumbre, ya que desde que entró Lauren Matthews, la muerte de Mateschitz, este señor Helmut Marko ha perdido el poder dentro de la estructura de Red Bull. Y más allá de esto, este señor molesto, ya de una más avanzada edad de más de 80 años, diría: ¿qué hago yo aquí? Prefiero salir ya de donde no tengo la influencia, mejor me voy. Ahora, ¿por qué Max Verstappen tiene tantas influencias con el señor Helmut Marko? Esperemos y vean lo siguiente. Lo fichó cuando tenía 16, lo subió a Fórmula 1 con 17, lo protegió en momentos críticos, lo ascendió al equipo principal a los 18 años al ver su talento. Max Verstappen no solo respeta a Marko, sino que confía en él. Fue su escudo político. Ahora, si Marko se va, ¿qué quedaría? De la siguiente manera: dependería exclusivamente de Matthews y de la estructura nueva de Red Bull que se está desintoxicando. Y este señor parece pertenecer a esa parte tóxica. Max Verstappen observaría el 2026 con bastante detenimiento, porque la salida de Helmut Marko se le vincula mucho con su contrato. Pudiera salir del 2026, y si Red Bull para el 2026 no le da el vehículo que Max Verstappen que él quiere, entonces la era de Verstappen dentro de Red Bull ya está sentenciada. Tanto es así que hasta su ingeniero Gianpiero Lambiase también ha sido bastante afectado por el año difícil que ha pasado con Max Verstappen dentro de la estructura de Red Bull y las carreras y todo lo que ha pasado en este año con Max Verstappen. Un ingeniero de confianza que para Max Verstappen juega un papel importante dentro de su carrera. Entonces, Motorsport ha dicho que desde el paddock su rol específico para el 2026 aún no está definido, del italiano Gianpiero Lambiase. Me imagino que Red Bull para este invierno lo discutirá, y si el equipo encuentra un ingeniero adecuado para Max Verstappen, pudiera sustituirlo. Pero Gianpiero Lambiase, ¿qué pasaría? Pudiera subir dentro de la estructura o pudiera salir. Así que el efecto dominó que está creando el señor Helmut Marko, más que un asesor, era la pieza clave de la contratación de muchos pilotos de Red Bull. Y ahora, con esa declaración que hizo el señor Helmut Marko después del Gran Premio de Abu Dhabi, que quería marcharse, ya empezó el efecto que Gianpiero Lambiase también pudiera salir de la estructura o pudiera ser promocionado dentro de la estructura para jugar un papel más importante dentro de la misma. Así que estaremos ya en el fin de una era, estaremos ya dentro de una nueva era para Max Verstappen dentro de Red Bull, o estamos ya sentenciando la salida del 4 veces campeón del mundo, ya que Red Bull estaría pensando de la siguiente manera: 2026, nuevo arranque, nueva estructura, sin tóxicos en ella, y
con un Max Verstappen más centrado, sin entrar tanto en polémica y reduciéndolo en los poderes de Max Verstappen dentro de la estructura. Así que para eso y mucho más estamos nosotros, Durán F1, para llevarte toda la información que ocurre dentro de la Fórmula 1. Y recordemos que solo falta mes y medio para que empiece la Fórmula 1 con su pretemporada y la presentación de los vehículos. Así que no falta mucho para que volvamos a vivir de nuevo la experiencia y lo emocionante de lo que es el mundo a motor de la Fórmula 1.